Bienvenido a nuestro canal, nuestro programa, Los Invariables. Bienvenidos. Un público muy cálido el día de hoy. Sí, bastante. ¿Qué tal, Francesca? Víctor López? Todo bien, chicos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Excelentemente bien, dándole bienvenida ya a Los Invariables. Por fin, ya estamos en el aire. Estamos en el aire. Así Este es. podcast dirigido a todo el mundo para que usted se entretenga, se informe, se divierta, opine y sobre todo que la pasemos bien, de una manera objetiva pero divertida. Súper. Yo Súper. creo que estamos dispuestos a brindar un programa de calidad basado en educación y espero que todos puedan disfrutarlo porque nosotros nos sentimos muy a gusto de estar aquí y de hacer esto desde el corazón, de verdad. Eso es así. Y ustedes saben, señores, el día de hoy, o invariables, ustedes Invariables. saben que el día de hoy Sí, tenemos invariables. un tema muy interesante Ujú. y está relacionado a la inteligencia artificial. Y ¡Ay! ustedes saben que eso ahora mismo está generando muchísimas controversias, muchísimas preocupaciones, Ujú. porque la gente no conoce, no tiene idea. Hay muchas personas que no tienen información, hay personas que están preocupadas porque van a perder sus empleos, hay otras personas que lo están utilizando para hacer cosas indebidas, y eso también es preocupante. Yo voy a tocar algunos puntos para que entiendan, las personas puedan educarse y puedan entender mejor cómo funciona, de qué se trata y todo eso. Así que el contenido del día de hoy yo entiendo que va a ayudar a que muchas personas puedan entender y hacer uso de esa tecnología, y esperemos que lo hagan de la forma correcta. Sí. Porque la verdad hay muchas personas que todo lo que se hace con una buena intención siempre lo utiliza siempre para el mal. No, y recuerda Ujú. que detrás de todo invento siempre hay una consecuencia. Sí, Sí. eso es así. Lamentablemente. Esperemos que aquí no lo sea, pero ya por la historia que sabemos de todos los inventos que han habido a través del tiempo, trae un lado B. Exacto. O sea, porque, por ejemplo, si nos ponemos a ver la historia, la pólvora, para ponerte una cosa, ¿para qué fue crear la pólvora? Por los chinos. Para el tema de las carreteras, para el tema de exploración minera, etcétera, etcétera. ¿Y para qué se utiliza hoy en día la pólvora? Para hacer daño mayormente. Exactamente. Y por ahí María se va, para no alargar mucho la cosa. Sí, eso es correcto. Miren, el tema de la inteligencia artificial, todo surge con un concepto que se llama redes neuronales. Fíjense que uno como humano, para tú tener recuerdos, todo eso, utilizan las neuronas. Son Ujú. neuronas que te ayudan a poder recordar, a poder generar ideas y todo eso. Y basado en esa misma idea se crea el tema de redes neuronales para llevar a las máquinas a que piensen como nosotros, como los seres humanos. Basándose en eso, pues desde hace muchos años se ha ido trabajando con algo que le llaman el machine learning, que es como el aprendizaje de máquina, o sea, de tú enseñarle a una máquina, como cuando tú le enseñas a un niño, Ajá. que se va educando, que tú le enseñas que pasa por la preprimaria, que pasa por el primero, y así va tomando cada uno de los cursos, y se va educando, va conociendo las palabras, el abecedario, todo eso. Asimismo, las máquinas o las redes neuronales van aprendiendo. En el concepto de la inteligencia artificial, esas máquinas o esas neuronas se dirigen a un fin específico. Algunos que son muy matemáticos, otros son para fines ya de ciencia, de conocimiento y todo eso. Y de hecho, cada uno ayuda en un campo específico, y así se ha visto. O sea, cada una de esas inteligencias que se diseñan específicamente se han hecho con un fin específico. Pero ¿dónde está la preocupación en la actualidad? La preocupación es que hoy en día se quiere llevar a que las máquinas aprendan por sí solas. Ujú. O sea, que piensen igual que uno, que tengan independencia, que tengan autonomía de poder hacer las cosas. Y eso es lo que está haciendo, creando una serie de preocupación, que hay personas incluso que se están negando a que esa tecnología se desarrolle Y mira y avance. que hay algo muy interesante, porque ahora, por el boom de las redes sociales y demás, es que conocemos un poco más de las redes, de lo que es la inteligencia artificial. Más sin embargo, esto viene comentándose y creándose de los años 50.
Sí, claro. que fue cuando se acuñó realmente el término inteligencia artificial. Antiguamente ya habían científicos, inventores que querían ya lo que es imitar o emular lo que son los movimientos del cuerpo humano, etcétera, etcétera. Según lo que algunos plantean, la inteligencia artificial es para ayudar, sobre todo el tema de la salud. O sea, por ejemplo, implantar chips neuronales a las personas con enfermedades ya psiquiátricas o neuronales, etcétera, para mutaciones de algún miembro inferior o superior. Pero a mí, personalmente, me preocupa un poco esto. Total, no te lo voy a negar. A mí me preocupa. Yo creo que la inteligencia artificial es un mundo inmenso. Muy grande. Si al sol de hoy ha cautivado nuestra atención, imagino ya en el futuro, pero como dice Pedro, definitivamente uno como persona siente temor porque mi trabajo corre peligro, porque será en un futuro sustituido por una máquina. Entonces es preocupante, definitivamente. Miren, Y Hollywood se ha encargado también de eso. es importante. Exacto. Mira, iba a esa parte. Ahí, de hecho, los productores por eso son tan visionarios, algunos de ellos, que ya se han adelantado a años luz de lo que incluso podría acontecer en un futuro, que no lo veo lejos, ¿eh? Sí, mira, no lo veo lejos en algunos casos, no todos. Si ponemos algunos ejemplos, Por ejemplo. recuerda, por ejemplo, la película de Exterminador, Sí, que hablan de las máquinas, el futuro de las máquinas. Y de hecho, esa fue una de las películas que en ese sentido generó mucho miedo, mucho temor. Por eso mismo, se hablaba de un futuro de máquinas, que era todavía en ese tiempo, nadie hablaba de eso. No. Eso era muy como algo limitada. muy ficticio. Sí, era muy limitado. Esa realidad era muy ficticia. Y lo más interesante que en la película, cuando inicia, dice que en el año 2029. Exacto, o sea, que eso es interesante porque estamos en el año 2020. 23. Imagínate en aquel tiempo, ¿en qué año estábamos? Bueno, el 84, la película del Exterminador del año 84. Y ya ellos estaban hablando. Y estamos en el año 2029 y fíjense como que la cercanía de poder coincidir con todo eso. Pero no solamente la película del Exterminador, porque de hecho tiene varias partes. Hay varias partes. Sí, Hablando hay de varias. eso, yo de hecho he estado pensando en repasarla para verla, a ver realmente y comparar la realidad de lo que uno vio en aquel ¿Qué ha tiempo pasado y ahora. desde entonces? Quizá uno la ve desde otro punto de vista con Sí. esta realidad de inteligencia Sí, artificial. totalmente. Pero ustedes saben que también estaba la película de Robocop, que era una parte máquina, era una parte de también que era Y como el otra cerebro. como humana. Exacto. Sí. Y fíjense que a pesar que esa película fue en el año 87, a pesar de esa fecha, de ese año, realmente era futurista. Y hoy Sí, en día la verdad se que están hablando sí. de una tecnología que te permite reemplazar un brazo, una pierna. Que de hecho está pasando actualmente. Exactamente, o sea, estamos hablando de cuántos años, menos de 50 años. Sí, o sea, ya es cerca de posible. 40 años que ya esa tecnología sí se está Sí, viendo ya le estamos y viendo. se están usando. Y de hecho, la implantación de chips, Sí, por ejemplo. recientemente a Elon Musk ya le aprobaron Sí, para eso es insertar correcto. chips cerebrales. La gente tenía mucho miedo con esa parte también. Sí. Que no se podía como que comprar si no teníamos esa cuestión. Bueno, lo que pasa es que en el tiempo que lo vimos, que eran como el año 2006, que se hablaba de eso, Ajá. de un chip implantado Sí. en la mano y todo eso. Entonces, ese miedo que había era más para eso. Como se cambió el concepto, se ha cambiado de otra forma, porque es un chip en el cerebro. O sea, de hecho, ya se aprobó. Ya como se dice está- Víctor, Ya no es tanto en las manos no, o en no, alguna es otra un chip cerebral que Elon Musk, que es un visionario bastante, y que de hecho lo vamos a mencionar otras veces, Sí. porque ya él ha creado o ha más bien explotado lo que es la inteligencia artificial. Fíjate que viene el lanzamiento de los autos Tesla, que ya tienen un autopilot, o sea, que se guían casi solo. Ya los japoneses están probando Uber totalmente automatizados. Sí. Ahí están los Autónomos, robots autónomos. Ahí están los robots que andan por ahí. Incluso Elon Musk creo que también tiene una novia robot. Algo así. Mira, aprovechando esa oportunidad, no sé si tienes también la parte de Will Smith. ¿Sabes qué Oh, película? You. Ajá, You. esa es muy interesante Sí, también. sí. Esa tiene un Que final él- feliz, por suerte. Él iba muy en contra Sí. de la tecnología Sí, Sí. por una situación que le pasó. Sí, muy interesante. Miren, hay muchas películas que podemos referir. Por ejemplo, yo le voy a poner algunas. Miren, ahí está, por ejemplo, la de Iron Man. Con La amo. tecnología de Con Jarvis. La amo. Jarvis, sí. Óyeme. Sí. Es De verdad. parecido a lo que pasa en la realidad. Ahora mismo,
hay una tecnología que se llama ChatGPT, Sí, que sí. tú pides cualquier cosa y eso te lo crea, que tú dices, Totalmente. wow. Pero más bien, Todos o sea, soñamos, mejor día, mejor todos día, soñamos con un Jarvis. Ay, Dios, sí. ¿Te imaginas? Yo la amaba, de verdad. Sí. Eso me parecía muy interesante lo que él hacía con ella. Y que Jarvis, cocíname un pollo asado. Y recuerden la película de Bruce Willis en el 2001. ¿De Bruce Willis? Tú dices... o la confundo, la de inteligencia artificial, que es de un niño. Ujú. No era de Bruce Willis esa. Es la de un niño que lo hacen tan real que parecía humano. Y era simplemente... Una sí, máquina. sí. Wow, se me fue el nombre. Yo sé la película es que tú dices. inteligencia artificial, se llama sí. así mismo, inteligencia artificial. Y eso es 2001, señores. Entonces, todo eso, por ejemplo, se traspasa con la robot Sofía, que es una robot que es la que más cercana tiene Sí. al ser humano. Al ser humano, definitivamente. Y de hecho aquí ha tenido varias presentaciones. Esa no fue la que vino recientemente. Sí, y, sí. y hizo un tremendo lío. A ella le gusta aquí República Dominicana. A ella le gusta. En el debate político. hizo un lío. Ay, sí, Generó un tema con para- aquel personaje. Para los que no Un sepan, candidato, No, claro, un candidato lo del recordamos. sí, para que no Lo sepan esa recordamos. información, la robó Sofía, vino a República Dominicana Oh my God. y formó ¿Cómo olvidarlo? una pequeña controversia que Sí, nosotros una no vamos a abundar de no ello, vamos a pero entrar en ese tema, ¿no? Porque Sí, es sí. complicado, es complicado. ya lo sabe bastante. Pero sí, esos temas ficticios que hay o sea, siempre yo pienso que no han teledirigido a que eso iba a ocurrir. Ujú. Fíjense que hay muchas cosas que están pasando en el cine que te van llevando. Como, mira, te voy a preparar para que tú sepas lo que viene. Y entonces te van dándolo en fracciones. Como Para que pinceladas. tú te vayas creando la idea de que mira, si esto es posible, en algún momento puede pasar. Sí. Y después que tú lo ves, ya dices, no, ya eso yo lo vi en la película, eso ya lo ves como algo normal. Pero también recuerda que ya la inteligencia artificial, que ya está ampliándose, no sé si tú has visto algunos reportajes o algunos blogs donde ya se han visto creaciones de canciones. Oh, Ya sí, había inteligencia sí. artificial, fotografías, que incluso hubo una que generó un verdadero lío en Estados Unidos, que creó una especie de bomba, y llamaron a las autoridades, etcétera. Las autoridades estaban muy bien tranquilas en sus estaciones. No hubo nada, pero la foto en las redes se subió. Se Sí, veía Eso muy fue- real. Eso Sí, fue en mira. Estados Unidos, que sucedió hace ya un tiempo. Y, por ejemplo, ahí vemos fotos creadas ya por inteligencia artificial, que es algo bastante Sí, llamativa. algo interesante de eso, Víctor, eso le llaman deepfake. Que ahora mismo Ok. hay una inteligencia que tú le dices, mira, yo quiero la cara de Donald Trump de tal forma. Y de hecho hubo un escándalo porque apareció que estaban arrestando a Donald Trump. Ay, sí, Y, yo vi y eso. generó un Ujú. tema, una controversia en las redes. Y de verdad que generó mucha controversia. O sea, Pero fue- una pregunta, ¿y no habrá una forma de decirle a la inteligencia artificial, créame unos cuantos dólares? Ay, sí, por favor. Mira, Sería muy a interesante. ese ¿verdad? nivel, dependiendo como tú le des uso, hay gente que está haciendo miles de dólares ¿En usando serio? la inteligencia artificial, Bueno. sí, porque te ayuda Buen a punto. acelerar el trabajo. O sea, cosas que un ser Ah, humano hace, sí. la inteligencia artificial lo hace en segundos. Algo que te toma trabajo, por ejemplo, pues mira. sean programadores, diseñadores, tú le puedes decir, diseñame tal cosa, hazme tal cosa, o búscame tal información, y casi siempre es muy precisa. Ujú. Entonces, imagínate que todo eso sea automatizado con una inteligencia artificial. Muchos de los empleos, sobre todo que van orientados a la parte de economía, que van a la parte orientada de servicio, van a ser reemplazados por inteligencia artificial. Porque una máquina quizás no va a tener esos sentimientos que tiene un ser humano, No, de definitivamente. rabia, de ira, No. de que se siente incómodo. de Ese que va te a ofrecer un trabajar y servicio. punto. Exacto. Entonces, Ujú. muchos de esos empleos son los que próximamente pudieran ser reemplazados por el uso de inteligencia artificial. Y de hecho lo estamos viendo. Los chatbots, por ejemplo. Cuando usted se conecta hoy en día, hay muchas empresas que están usando los chatbots. Tú agarras y entras a una página de internet, hay un chatbot que te responde todo lo que tú necesitas. En nuestro país está sucediendo con la empresa de electricidad. Ah, sí. El banco de reservas, que tú utilizas tu voz. Ah, sí. Y ya tú te validas, Sí. o sea, usa la biometría de tu voz para validar tus datos. O sea, tú no tienes que poner PIN, no tienes...
¿Y cómo ya se da cuenta que lo hiciste mal o como que tienen una duda ahí y te mandan a repetirlo? Sí. Mira. Eso es interesantísimo. Ujú. Y la biometría de la cara también, También, se está usando. los rasgos. Por ejemplo, hoy en día se están usando mucho lo que son cuentas digitales en los bancos, en instituciones financieras. Y tú puedes ya abrir una cuenta desde tu celular. Ujú. Y no tienes que ir al banco, tú pones tu cédula y todo. Y él te toma una foto en la cara Ujú. y ya toma la biometría de tu cara y ya te valida que eres tú, sí, tú eres la Sí. persona. Incluso te pone a hacer algunos gestos con la cara cuando tú te estás tomando la foto para certificar que eres tú. Ciertos, O sea, ajá. Esas son tecnologías Perfiles. que van acorde a eso. Y fíjense, ya eso quita a alguien de por medio. Sí. Ese es el verdadero temor de todo esto, ¿no? Claro. La falta de que, bueno, ya las máquinas van a hacer el trabajo de lo que hacían los humanos. Ahora, ¿qué va a pasar con los humanos? Van a tener que seguir implementando otras cosas Mira. para poder sobrevivir. A mí me viene ahora a la mente, no sé, las fábricas, por ejemplo, que hay mucho personal allí, los empacadores, etc. Entonces, ya siendo sustituidos por máquinas, así mismo, como tú dices, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Hacia dónde se dirigen? Porque casi siempre estas personas no tienen un alto nivel de educación. Entonces, como que están acostumbradas a estar en ese plano. No pueden dirigirse precisamente a algo ya de otro nivel, sino que esa es su zona de confort. Sí, están más restringidos. Miren, Exacto. déjenme decirle algo. ¿Ustedes recuerdan la revolución industrial? ¿Qué Sí. pasó en la revolución industrial? Sí. Esto es como una segunda revolución industrial. Sí. Muchas personas quedaron desempleadas. Ujú. Las máquinas reemplazaron mucho trabajo porque eran mucho más eficientes. Esto de la inteligencia artificial viene siendo una segunda revolución industrial. Y en ese sentido, yo entiendo que las personas encontrarán alternativas, ya sea aprendiendo de la misma tecnología, cómo Ujú. usarla, cómo explotarla para mejorar, o encontrarán otras cosas que serán necesarias hacer, porque hay trabajos que hasta ahora, aún se vaya desarrollando la inteligencia artificial, no son reemplazables, Ujú. que actualmente todavía las máquinas no pueden hacer. Hay cosas muy específicas, claro. Quizás no son de los trabajos que cualquiera de nosotros le gusta No, hacer, claro, Ah, claro. para también. nada. lógicamente, Sí. pero sí se van a volver necesarios. Yo recuerdo una película, y esto sí, llamando ya al tema de preocupación, que había una tecnología, había un robot y todo eso. Entonces la persona, el trabajo que tenía era reparar los robots. Fíjense, para que usted vea, Sí, apareció un sí. robot. O sea, Ok. Sí, y realmente. está bien, o sea, tú dices, bueno, el trabajo es reparar robots, porque, bueno, pues yo me voy a poner a reparar Sí. robots. Entonces, entrando al tema de los robots como sí, hay una película que se llama Autómata, que es protagonizada por Antonio Banderas, Sí. en la que existen unos robots, y hay una inteligencia artificial, y había un código que no se podía, ese código era que las máquinas no podían hacer, era modificarse a sí mismas, Ujú. y no recuerdo cuál era el otro código, que no podían creo que hacer daño a los humanos. Ajá. La cosa es que en un momento se encontró una máquina autorreparándose. Y eso cambió todo. ¿En serio? Porque Sí. entonces la máquina violó código que se suponía que no debía hacer. Entonces, es parte de los miedos que hay. Que yo le decía, no solamente el tema del empleo, porque los empleos uno encontrará la manera Ujú. de cómo evolucionar. Sí. Pero que las máquinas se rebelen contra Se ti, autosirvan. se autosirvan. Ujú. Y De luego hecho, malinterpreten que yo mando en ti. Exacto. Entonces- de hecho, en una ocasión cuando Facebook estaba haciendo pruebas con su inteligencia artificial, la misma inteligencia creó un idioma para que se entendía ella misma. El humano no la podía entender, o sea, Ujú. O sea, como un código. Era como ellos se crearon códigos, como un propio exacto. lenguaje, Un propio se creó un lenguaje. propio lenguaje. Exacto. Y ellos no entendían y tuvieron que desconectarla. No entendía qué estaba pasando, pero después se dieron cuenta que era que estaba creando su propio lenguaje de comunicarse Ujú. Exacto. entre ellas. Entonces, eso es que ha generado muchísimas de las cosas que hoy en día genera incertidumbre. Ujú. Y quizá, no lo sé, pero sería muy triste verlo como el caso del Exterminador. Que sí está, Que- imagínate que... Para mí la parte más real, o sea, de hecho la película más realista en ese sentido. Sí, sí. Porque, y bueno, no, hay otras, por ejemplo, You Robot, que la mencionamos ahorita, Ok, sí. que tiene un final feliz, pero Sí. la máquina
quiere gobernar el mundo, Exactamente. aniquilar la raza humana, que es el común denominador de estas películas, aunque esta, bueno, se da con el caso, se desconecta la computadora principal, etcétera, que Eso fue una que chepita. no entiendo por qué siempre es la voz de una mujer. ¿Por qué será? Porque somos más, No, somos más no convincentes. entiendo esa parte, pero bueno, perfecto. Mira, tú sabes que yo creo que algo natural de tener pensamiento autónomo, Sí. libre albedrío, recuerda. Exacto. Imagínate ese libre albedrío que tengan las máquinas, ¿qué van a querer hacer? Van a decir, nosotros somos más fuertes que los humanos, nosotros podemos tener el control, nosotros vamos a tomar el control. Exacto. Es como un tema de naciones. Tú dices, bueno, la nación más poderosa, Estados Unidos, hasta que aparezca uno y demuestre lo contrario. Exacto. Entonces, es un tema de fuerza. Ahora- Ellos pueden entender, nosotros somos más rápidos pensando, más rápido. Sí, eso sí. Esa tecnología o máquina o lo que sea va a desplazar, puede desplazarnos, porque se puede invertir las cosas en lugar de que nosotros lo utilicemos, ellos nos utilicen a nosotros. Exacto. Exacto. Ahora se puede dar el tema de que, no sé, se active una máquina, pero que esa situación se trate de evitar. O sea, ustedes piensan que como que no se rebelen contra nosotros, como que haya esa partecita. Sí, sí. Actualmente, ahora mismo, algunas personas, instituciones incluso, lo que quieren asegurar es que estén controladas. Exacto. Que haya como un botón de pánico. Se salieron de control. Chiquiti, Déjame se este apagó. botón que desactiva este asunto, porque realmente, fíjense, cuando tú tienes un libre pensamiento, tú eres libre de elegir si va a ser lo bueno o va a ser lo malo. Exacto. Entonces, si tú le das una máquina, le das ese poder. Ese poder yo creo como que no es Pudiera muy ser. Exacto. conveniente. Vamos a poner un caso hipotético, o vamos a decir de una película también, los Transformers. Oh, sí. Hay un grupo que son los que son buenos, y hay otro grupo, Que Los no. revelados. Exacto. los Decepticons, Víctor, ¿no? Sí, lo de Las Decepticons. ovejas negras. Sí, O viendo sea, ese el punto grupo- de vista, sí. Exacto, entonces, totalmente, o sea, fíjate, siempre hay como un Sí. lado que se va para lo que- un- Para el bien y es otro lo que para el yin y mal. el yang, el yin y el yang. Exacto. Es lo que sí. dije en un principio, que detrás de todo invento siempre hay una consecuencia. Pero para ya ir concluyendo, ¿cómo tú verías la situación en 20 años en el mundo en base a lo que es la inteligencia artificial? Mira, yo no te diría que en 20 años, porque esa tecnología va muy rápido y ahora mismo hay una lucha por el liderazgo de tener esa tecnología. En la actualidad lo tiene Microsoft, porque fue la que se estrenó con su tecnología conocida como ChatGPT, que de hecho ya la ha integrado con otros productos como Microsoft Teams, lo ha incluido en su navegador, que era un navegador que nadie utilizaba, pero ya por el hecho de tener, quise decir su buscador, Bing, que por tener esa tecnología incluida, ya en tan solo poco tiempo recibió más de 100 millones de descargas. O sea, más de 100 millones de usuarios ya se sumó, inmediatamente salió esa tecnología. Entonces Microsoft le está sacando partida. Incluso para tú escribir un correo, te ayuda el tema del correo, hasta para redactar una carta. Entonces te da ventaja. Porque Sí, es muy tú haces intuitiva. todo, Sí, todo bastante. más rápido. Bastante. Que yo veo como preocupante que nosotros dejemos de pensar y dejemos toda la tecnología. De hecho, la buen tecnología, punto ese. la tecnología eso es lo que hace, te corrige, te hace muchas cosas. Entonces yo digo que esas capacidades las vas Y perdiendo. te hace la vida más cómoda, ¿eh? Te la hace más cómoda, pero Que tú trae vas sus perdiendo esas consecuencias. capacidades. Pero sus exacto, consecuencias, porque se lo dejamos todo a ellos. Claro, trae que sus hagan el consecuencias. trabajo. Exactamente. Hay personas que tienen muchas faltas ortográficas precisamente por eso, porque todo se lo deja A la tecnología. a la tecnología. De hecho, recuerdo un compañero que escribió un correo y tenía muchas faltas. Y dijo, no, es este corrector que me está haciendo la cosa mal. Y yo, el corrector, en serio. Tú lo estás haciendo ¿En mal. serio, verdugo? Ajá, Así claro, no, así claro no. que sí. Él decía que era el corrector que le estaba corriendo mal. Ya lo O sabes. sea, Él desactivó el corrector en Sí, ese sí. momento. y él decía que el corrector le estaba corriendo mal la palabra. Yo, no, así no. Así No, de esa Así. forma Era no. que estaba desactivado. mejor Vamos a que- bajarle esto. Mira, Así. yo veo el tema de la inteligencia artificial como una consecuencia a largo plazo para lo que es la movilidad del cuerpo humano. Me explico. Ya hoy en día, por ejemplo, vámonos a lo simple. Tú tienes un control remoto en tu casa para la televisión. Ya tú no tienes que pararte de la silla.
Ya hoy en día ya existen los controles de voz. Ya tenemos Alexa, tenemos a ¿cómo se llama la otra? Google Assistant. Ajá. Sí, que ya es con la voz, tú prendes la Siri, casa y la apagas. Siri. Siri Apple. también. Siri, Ujú. Siri. Ay, que hay una canción de esa- Siri, Ay, de Siri. Romeo. Ah, Esa Ah, de Romeo. ¿De Romeo? ¿En serio? ¿También? ¿Cuál? Pero Ay, de sí. Siri, Bueno, ¿qué- sí. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasó? Es ¿Qué pasó? Romeo. Ey, ey. Es Romeo. No le hable mal de Romeo a Francesca. A Francesca. Ay, que, no. que mata a uno aquí. No, Bueno, sí, siguiendo. no, no, no. Bueno. Siguiendo acá. Entonces, fíjate que de lo simple ya hay una consecuencia. ¿Qué va a pasar en un futuro? Por lo menos yo lo veo a ese punto. De que el cuerpo humano se va a acomodar tanto que ya no va a ser literalmente un cuerpo humano. Va a ser un cuerpo inerte. Y eso puede traer consecuencias de salud. Consecuencias que aquí lo vamos a debatir más adelante.